Padre Celestial, Señor, yo te doy las gracias por la presentación de este estudio, Señor, y tu palabra que es la que marca y nos guía para entender de una manera mucho más emotiva y humana la personalidad de nuestro Salvador. Entendiendo, Señor, en esta primera parte, queremos comprender que Él ha sido, fue y será en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Doy las gracias, Señor, porque Él entiende y comprende todas nuestras luchas, Señor, todas nuestras tentaciones y debilidades, porque seguramente, Señor, Él pasó por lo mismo y nos da la respuesta, la solución, la clave para ser hombres y mujeres, Señor, útiles, santificados y dispuestos para toda buena obra en tus manos. Te ruego, Señor, que guíes este estudio, la palabra que va a ser presentada para edificación de tu pueblo aquí presente. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el propósito del estudio, yo creo que muchos ya entendieron a qué queríamos llegar, espero que sí. Mandé 2 explicaciones por el grupo, cómo era la dinámica del estudio, y yo voy a tratar de adelantar, pero ustedes me van a ayudar hoy. Los que estudiaron las presentaciones, desafortunadamente en los celulares algunos no tienen la aplicación para abrir la presentación, algunos de pronto, mi esposa por ejemplo no pudo, en algunos celulares de pronto no, pero la idea era precisamente, sí, Luz Marina lo tiene ahí abierto, muy bien, porque tiene la aplicación de pronto de PowerPoint, más moderno ese celular, más actualizado. Pero no se preocupen por eso, lo importante es ir aprendiendo, mis amados hermanos, y comenzamos porque el tema es entender las necesidades del Señor Jesús. Como Él, por ejemplo, aquí está en una actitud que Él quiere enseñarnos, para una actitud de oración obviamente, porque Él quiere llevarnos a caminar con Él, a andar con Él. Por eso Él quiere presentarse a nosotros y darse a conocer un poco más. Entonces vamos a Marcos capítulo 6, porque Marcos 6 nos habla en su texto, el texto que estamos viendo en Marcos 6, 45 al 52, pero hay que leer hacia atrás para entender la historia, ¿cierto? Entender por qué vamos a llegar a esto. Marcos 6, 45 comienza desde más o menos Marcos 6, 30, ¿cierto? Cuando habla de la alimentación de los 5,000 y algo que sucede ahí, algo que pasa ahí. Y le contaron, porque los discípulos, yo no coloqué el verso completo, me disculpan, pero el verso completo dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, ¿cierto? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese sería el contexto en los versos apropiados para entender a dónde vamos a llegar. Entonces vamos a tratar de entender cuáles son las necesidades y las expectativas de Jesús hacia sus discípulos. La tarea, o sea, el trabajo consistía en motivarles a ustedes en una lectura ya personal o por pareja, a involucrarse un poquitico más en su mente, más o menos, porque muchas veces oímos lo que otros nos enseñan, pero es mucho más deleitoso, digámoslo así, o confrontador, ir directamente aprendiendo por la escritura lo que el otro me va a enseñar, en este caso, Carlos Alberto, con todo respeto. Entonces la idea es motivarles a involucrarnos en la escritura, meter nuestra mente en la palabra. Una hermana me dijo, hermano, es que eso es demasiado espiritual, y dije, entonces, ¿cómo hacemos para enseñar las cosas de Dios que son espirituales, no? Tenemos que enseñar nuestra mente y nuestro corazón a escudriñar la verdad. Y eso es lo más hermoso, porque cuando usted se es enganchado en esto, ya nada lo para. Yo se lo digo por experiencia y no por jactancia, más bien con humildad, porque eso nos da la tarea de tratar y de entender lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿no? No es simplemente descontextualizar un texto e inventarse uno
teologías y doctrinas raras como las que han salido hoy día en las iglesias cristianas. Lo que estamos aprendiendo acá, hermanos, es hacer mejores discípulos, ¿cierto? Y por eso Marcos 6:45 al 52 nos va a enseñar unas cosas, pero vamos a aprender algo antes que esto. Entonces vamos a ver las necesidades y las expectativas de Jesús. A través de las presentaciones que estamos teniendo acá, van a ver algunos temas que usted identificará. Por ejemplo, yo en el ejemplo que puse, porque hay unos marcadores, hay unos marcadorcitos así como el que acabo de montar ahí, hay una llamita que prende o hay una flechita que señala. En mi parecer, en mi estudio personal, vi que ahí había un tema para oración, un tema para oración. Y hay que entender también, al comprender que hay un tema para oración, la razón o el por qué Jesús oraría por esto. Yo coloqué el ejemplo de esta primera vista, que es la vista número 2, sobre la palabra comisión. En el grupo envié, ¿cierto? Porque hay un marcadorcito. Hay 3 temas de oración. ¿Cuál sería ahí? En esta presentación hay 3 temas para orar. ¿Cuáles serían? En la presentación 2. Entonces, la comisión, otro tema para orar, comunión, otro tema para orar, renovación. Porque en el verso 30 eso es lo que el Señor hace. Cuando ellos llegan emocionados después de haber sido enviados, recuerden lo que marca también Lucas cuando él comenzó a enviarles, dice la Escritura. O sea, él escogió el momento también. No todos se fueron en grupo, arrancaron, ¿no? Comenzó a enviarles de 2 en 2. Vaya usted primero, vayan ustedes 2 ahora, vayan ustedes 2 ahora. ¿A dónde? Seguramente el Señor también les envió su destino. O sea, el Señor tiene marcada también la ruta del discipulado. Incluso Judas, ¿a quién le tocaría a Judas? A mí siempre me inquietaba, ¿no? Pero Judas aún era un hombre de un corazón enseñable. Después se dañó, desafortunadamente. Y fíjense que el Señor incluso para escoger a Judas tuvo que ir a orar. ¿Sabía el Señor que debía escoger a Judas? Seguramente. Pero tal vez en su parte humana Jesús lucharía con eso. Señor, ¿escojo a Judas? ¿Debo elegirle? Bueno, la Escritura misma confirma que Judas ya estaba destinado para hacer lo que hizo. Entonces Jesús, en su sabiduría, en su conocimiento como Dios, sabía que Judas tendría que ser parte de los 12. Pero en su parte humana, él luchó, seguramente intercediendo también por Judas. Entonces, comienza acá. Y aquí en esta presentación vamos a ver ahora 3 temas. Aquí comienza la tarea, 3 temas para orar. Yo los marqué aquí viene un marcadorcito, ¿verdad? Pero están también en rojo. Porque lo que queremos es enseñar algo o que ustedes se den cuenta de algo por lo cual el Señor oraría. Y volvemos al mismo tema porque a través de lo que hemos visto hemos hecho 3 paréntesis. Hemos hablado de la suficiencia del discipulado también, hemos hablado de la suficiencia de Cristo, hablaremos más tarde de la adoración de un verdadero discípulo hacia Cristo. Y vendrá otro tema que en su momento se va a determinar en el punto medio cuando terminemos de ver la humanidad de Jesús, que es el tema del sacerdocio de Cristo y del discipulado. En virtud alguna de las dudas de uno de ustedes, pero tengan paciencia porque queremos dar una enseñanza completa sobre este tema. Eso significa, para adelantar un poquitico, Jesús en su parte humana es lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, ¿qué espera Jesús de aquellos que le servimos y le seguimos, ¿no? No solo es enviarnos como discípulos, ¿verdad? Sino que Él desea que sus discípulos aprendamos algo, porque eso se aprende, hermanos. Eso no es algo que viene con nosotros. Nosotros somos por tendencia rebeldes, somos por tendencia flojos, somos por tendencia muy en la carne, a vivir más de lo que nuestros ojos nos dictan. Y por eso tenemos que crear, amados hermanos, esa afinidad con el Señor. Para eso fuimos salvos, ¿verdad? Por eso el Señor cambió nuestros corazones. Ustedes tienen ese corazón enseñable. Solo que deben permitir que el Señor entonces obre. Y yo creo que el Señor oraría acá por 3 cosas. Yo encontré acá 3 temas de oración. ¿Alguno de ustedes encontró los mismos o encontró uno diferente? ¿Me ayudan? ¿Vimos los mismos? Los que estudiaron la presentación. Entonces, Jesús va a orar por varias cosas en su parte humana. La idea de esto, hermanos, es que cuando terminemos de hacer la lista, vayan anotando estas peticiones. Vamos a orar por ellas también.
Porque si Jesús oró por ellas, quiere decir que él conocía la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él desea que nosotros desarrollemos con Él. El discipulado, hermanos, significa comunión y relación. ¿Pueden ser las dos separadas? ¿Pueden separarse comunión y relación? ¿Ustedes qué piensan? Deberían, pero ¿pueden tratarse independientemente? Definitivamente sí. Por ejemplo, Judas tenía comunión y relación. No, ¿cierto? Él tenía ¿qué? Una comunión, más no una relación. Pedro, ¿qué tenía? Comunión y relación. El apóstol Pedro seguramente tenía comunión de igual manera, pero no una relación completa, porque él no entendía. Fíjense que el Señor varias veces le llamó la atención, ¿no? En una fue muy duro. No sé ustedes cómo se sentirían si el Señor nos dijera: apártate de mí, Satanás. Porque no miras, y dio la clave del por qué Satanás estaba detrás de él, como influenciándolo. Y eso es una advertencia para nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué tanto, en la medida en que estamos separados del Señor, más va a ser la influencia del enemigo en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en nuestras acciones? Porque esa es la norma y la palabra enseña muy claro sobre eso. Por eso, hermanos amados, si usted tiene temor de Dios, que sé que lo tenemos todos, vamos a estar buscando la compañía del Señor. Porque si no, ese vacío va a ser llenado por el enemigo. Él va a llenar nuestras mentes. ¿Dónde se encuentran en la Biblia los directrices o los mandamientos o las enseñanzas para los discípulos? ¿En qué parte o en dónde se encuentran todo lo que un discípulo debe ser? En los evangelios, dice Héctor. ¿Qué más? ¿Solamente en los evangelios? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, o la mujer de Dios sean, ¿qué? Perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra en todo? Entonces, en la gran comisión que comienza en Mateo capítulo 28 y en Marcos también hay una, es que vayamos a ¿qué? A ser, primero antes que discípulos, ¿qué? ¿Llevar a qué? El evangelio. Después de llevar el evangelio, las personas reciben el evangelio y llegan a ser discípulos. Desafortunadamente, hermanos, en la iglesia del Señor hay muchos que se dicen discípulos pero no tienen el evangelio, o hay muchos que se dicen seguidores pero no tienen comunión. Cosas así que tenemos que ir mejorando con nuestra vida transformada por el Señor. Entonces va a haber acá una comunión y una relación. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Cuando dice se juntaron con Él, ¿de qué habla? Se juntaron con Él. ¿Qué idea nos da? Comunión, ¿cierto? ¿Quién obligó a los discípulos a juntarse con Él? Obviamente nadie. Pero ellos ya sentían y tenían con el Señor ¿qué? ¿Qué tenían ellos con el Señor que los llevó a juntarse con Él? Amistad. ¿Qué más? Una comunión. Y obviamente también la responsabilidad, porque ellos se juntaron con Él, como dice en Marcos 6:30, y hicieron algo más. Se juntaron con Él y ¿qué? Yo no coloqué el texto completo. ¿Qué hicieron ellos? Lean el texto siempre con la Biblia en sus manos abiertica. Marcos 6:30, dice el verso: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían enseñado todo lo que habían hecho y tres cosas hicieron ellos. ¿Qué hicieron? Verbos. Contaron todo lo que habían hecho, ¿verdad? Y todo lo que habían enseñado. Una norma para los discípulos, hermanos. Para nosotros. Siempre tenemos que estar hablando con el Señor. Juntarnos primero con Él, porque le amamos. En la iglesia no hay ruedas sueltas, hermanos. Sus vidas no son vidas independientes. Están, hermanos amados, entiendan, definitivamente ya ligados a lo que significa la vida de iglesia. Ustedes fueron sumados por el Señor. Fuimos todos sumados, puestos ahí, llevados por el Señor para ser parte de una comunidad viviente. Esto no es simplemente cuatro paredes. Esto simplemente es un edificio que alberga a la reunión de los santos. El Señor está acá, incluso en nuestra humilde reunión, el Señor siempre va a estar presente porque Él quiere enseñarse. Entonces se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. La rendición de cuentas es importante.
Entonces, a partir de aquí yo extraje y voy a compartir con ustedes para ayudarles, pero ustedes me van ayudando y me dicen si vieron lo mismo que yo vi. En mi estudio personal vi lo siguiente: debe haber una relación continua y permanente de Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Siempre Él va a buscar una relación. Entonces, este fue para mí el primer tema de oración, un tema de oración. Tema de oración, ¿cierto? ¿Cuál sería el tema? Que haya una relación continua y permanente. Ese es el tema. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros oramos acá para que haya comunión continua y permanente, ese es el tema de oración, ¿cuál sería el propósito? Bueno, ya ahí apareció en la misma imagen, ahí está la respuesta, porque ligué la configuración de la presentación a que se presentaran las dos cosas al tiempo. Bueno, ahí está el propósito. Para mí fue ese. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen en el Señor? Si hablamos de una relación continua y permanente de nosotros con Él, yo puse como una manera de verlo el texto en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, porque ustedes deben hacer lo mismo. Ustedes van a la presentación, encuentran el tema, buscan el texto. Eso los lleva a investigar la palabra. ¿Tienen concordancia en la casa? ¿Tienen buenas concordancias? Bueno, también están las aplicaciones en internet que son muy, muy útiles. Hay que tener mucho cuidado también. Y ahí pueden encontrar relación de los textos que les pueden ayudar a entender este. Entonces, para mí, primer tema de oración del Señor. Y te encontré otro. ¿Alguno más encontró uno más? ¿Uno diferente a este primero? Porque recuerden que estamos hablando de una relación continua, comprometida y de dependencia. Entonces para mí, el Señor va a orar por esto. ¿Y qué más? No voy a adelantar la segunda todavía, casi se me va, me devolví. Pero ¿cuál sería el siguiente tema? Ayúdenme a ver. En la Biblia, en el texto que estamos viendo, que nos estamos aferrando al verso 6, 30, 31 hasta el 34, por decir algo, hay muchos temas ahí de oración que se van a ver a través de las presentaciones. Y humanas también, no es que el Señor mire que ve las multitudes y ¿qué hace el Señor? Les enseñó, dice verso 34, el Señor, gracias por la pregunta, Héctor, porque hay que aclarar eso. No espiritualicemos tanto al Señor, no para negación, no me vayan a malinterpretar, pero empecemos a entenderlo en la parte también humana. Por ejemplo, Él vio una multitud, verso 34, y tuvo compasión con ellos. ¿Eso qué es? ¿Una necesidad humana o material? Humana, compasión. ¿Quiere el Señor que nosotros tengamos compasión? Amén. ¿Estamos teniendo compasión? Sería la gran pregunta. ¿Estamos ejercitando la compasión? Sería la otra pregunta, ¿no? Debemos preguntarnos para confrontarnos. Pero Él también hace algo. Tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Verso 34. ¿Por qué el Señor se compadeció de ellos? Ay, hermanos, ¿cómo estamos viendo nosotros a quienes nos rodean? Algunos piensan que el discipulado o el evangelismo va a ser salir al parque y enseñarle a 20 o a 40 que estén ahí, repartirles el tratado y ya paró. No, esa es una manera. Pero la manera que el Señor enseña siempre ha sido la manera personal, uno a uno, de llegar. ¿Cuántos discípulos tiene usted? Hermana Laura, si yo le preguntara a Laura o a Luz Marina, cualquiera me puede responder, ¿cuántos discípulos tiene usted en su casa, Luz Marina? Sí, señor. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Quiénes? 3. ¿Quiénes serían, Laura? ¿Silvia la considera su discípula? Muy bien. ¿Quién más? Digo su casa, en su cercanía. Ah, a Dania, muy bien. Laura, ¿quién menciona? A sus propias hijas. A veces uno espera ir a otros campos cuando nuestros primeros discípulos están cerca de nosotros, ¿cierto? Y en el caso del Señor, vamos a la pregunta, ustedes son mamás, y siendo mamás obviamente para los que somos padres, ese aspecto es conocido, la compasión. Pero el Señor tenía una razón para tener compasión, ¿que eran qué? Como ovejas que no tenían pastor. Puede ser Dania, o pueden ser sus hijas, hermana Laura, o sus hermanos Héctor, o parientes, o la nieta de Virgilio, su familia, mirando a los que estamos acá, María, sus hijos, su esposo, o no sé, mi esposa, ¿quiénes consideraría? Bueno, Andrés, podemos considerarlo en ese aspecto, son motivo de compasión. Debería ser, ¿cierto?
Entonces el Señor va a empezar a orar por algo por ellos. Él primero tiene compasión, verso 34, y comenzó, verso 34, a enseñarles muchas cosas. El gancho que se ha usado, que ha sido erróneo, es a veces damos a las personas cosas y después les enseñamos. Un error. Lo primero que tenemos es que llevarle la palabra de Dios. Y si el momento lo permite y la organización está en ese plan, le vamos a dar algo. Pero una persona que esté deseosa o con hambre espiritual va a recibir lo espiritual. Entonces, para responderle a Héctor, ¿estas son peticiones espirituales o materiales? De ambas, ¿no? De ambas, porque el Señor les enseña la palabra y después les da de comer. Es un aspecto. Si vamos a visitar a un enfermo, ¿cuál sería el aspecto espiritual en la visita a un enfermo? Porque el discipulado implica todos esos aspectos de la vida de iglesia. La visitación o el evangelismo personal o la exhortación, la amonestación, el sostenimiento, de muchas maneras. En un enfermo, ¿cuál sería el aspecto espiritual? Si visitamos un enfermo, bueno, si no es creyente, la salvación, pero es creyente, el consuelo, fortaleza y el ánimo. Esa es la parte que. ¿Y cómo se vería la material? Material, llevarle algo, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo cuál? Ayudar, ¿cierto? Muy bien, son hechos. Yo me acuerdo y lo digo por experiencia porque era lo que yo sentía cuando David tuvo su situación. Llegué allá, yo solo lo acariciaba acá y le decía, ¿cómo está mi hermano? Lo acariciaba acá. Yo sé que él sintió el toque de mi mano, porque él no solamente en su temor, obviamente solo quería escuchar lo espiritual, sino también el toque humano. A veces en el enfermo hay que abrazarlo, ¿cierto? O prepararle lo que necesite, hermano. Eso es lo que el Señor quería hacer con esto. Y Él va a empezar a orar por eso, hermanos. Él va a empezar a orar. Su tema de oración era eso. Una relación continua y permanente de Él con sus discípulos. ¿Cuál era el propósito? Y lo mencioné aquí, está en Juan 15, 4 al 5. Separados de Él, ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Nada es ¿qué? Nada, hermano. Vamos a enseñar, yo tengo que estar pegado al Señor. A veces las circunstancias me llevan, o por muchas razones, no me siento en esa afinidad y sufro. Y yo tengo que corregir eso porque tengo que dedicarle tiempo al estudio. Pero para todos es igual, hermanos. ¿Qué tan cerca estamos del Señor? Los que cantan la alabanza, ¿qué tan cerca están del Señor? Separados de Él nada pueden hacer. Cualquier acto de misericordia en la vida de iglesia que implica una demostración de nuestro discipulado significa involucrarnos en ese aspecto, ¿no? Esforzarnos en ese aspecto. Bueno, yo vi aquí la segunda, yo tengo 5, no sé ustedes cuántas lograron encontrar, pero en estas primeras vi la segunda, para mí esto, viven en continua dependencia con el Padre. Tema de oración. Fíjense en Marcos 6:45 qué sucedió. Vayamos a Marcos 6:45. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a Betsaida. Habían 2 Betsaidas, ¿no? Y él va y les dice, suban a la barca, rápido los sube a la barca y los manda, vayan al frente. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la urgencia? Eso ya lo hemos enseñado, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque las multitudes, tras de que estaban acosando, estas fueron las que venían de alimentar los 5,000. Eran las 5,000, no eran 5,000, eran como 10,000. ¿Y qué dijeron ellas? Dicen Juan, que es el texto paralelo. Por eso, cuando usted se siente a estudiar, ojalá tenga varias Biblias. De la misma versión, obviamente, si es posible, para que vaya consultando. Juan 6 acá, Marcos capítulo, o Mateo 14 acá, Juan 6 acá, Marcos 8 acá. 6 acá, perdón. Y vamos relacionando. ¿Qué querían hacer las multitudes? Hacerlo rey. Jesús por eso dice, ve urgencia. ¿Quería él ser rey? A ver, ¿quería ser rey? Él es el rey, Silvia. Él es el rey. ¿Quería ser rey? Claro que sí quería, pero no era el momento. Ellos querían hacerle un rey ¿cómo? Político, derrote a los romanos. Pero él iba a ser el rey ¿en dónde? Y creo que más adelante viene la presentación. Él va a ser un rey con un trono. ¿Cuál sería su corona? Corona de espinas. ¿Cuál sería su trono? La cruz del Calvario. Y solamente para aquellos que hemos creído que lo vamos a entronizar, por decir así, lo vamos a sentar, dar esa idea.
nos vamos a entregar a Él, Él va a llegar a ser nuestro Rey y Señor. Tristemente muchos discípulos son simplemente creyentes. Y volvemos a la pregunta, mis amados hermanos, ustedes que están acá, mayoría de damas, caballeros somos poquitos. ¿Qué son, hermanas? ¿Creyentes? ¿Discípulas de verdad comprometidas? ¿Salvos o salvas solamente? ¿Tienen al Señor como el Señor o simplemente como el Salvador? Porque un verdadero discípulo son ambas cosas. Entonces, yo hago preguntas para confrontar. ¿Cómo tienen al Señor hoy? ¿Como el Salvador? Amén, van a ser salvas, sí, Señor. Allá en la gloria nos veremos, pero lo tienen como Señor. El peligro de no tenerlo como Señor es algo que dice en Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos. Ese verso siempre me ha impactado, las cosas que hacemos en su nombre. Los discípulos, los 70, cuando regresaron gozosos después de que fueron enviados, le dijeron al Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas seguramente llegó diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les hizo? La advertencia. No se alegren por eso, más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en la presencia de Dios están ustedes conocidos. Porque muchos que simplemente creyeron, perdieron el rumbo y dirán, Señor, Señor, ¿y Él qué va a decir? ¿Se imaginan? No, Él dice otra cosa, Él hace algo más duro todavía. ¿Qué hace Él? Pártense de mí. Nunca los conocí. Vamos a Mateo capítulo 7, espero haber dicho el contexto correcto, pero también está en otra parte. Creo que es Mateo capítulo 7, pero confirmémoslo, mis amados hermanos. Ok. Yo había anotado Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso significa cercanía, comunión y dependencia. Si hermano y hermana no estamos haciendo la voluntad de Dios, que usted sabe cuál es, la tiene en sus manos, se llama la palabra de Dios. Y lo que los maestros enseñamos, Pablo decía, si alguno no hace o no obedece lo que les escribimos por carta, también sea disciplinado. Eso decía Pablo, eso es palabra de Dios. Pablo estaba seguro de eso y daba los consejos en Tesalonicenses. Y aquí el Señor, ¿cuál es la clave? Hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, le doy la razón a mi amada Silvia, lo dijo en su orden, yo lo invertí. Nunca os conocí, pero hace algo mucho más directo. Apártense. Cuando nuestros hijos se ponen chinchosos o como intensos, y uno no está congenio para aceptar su amor intenso, ¿uno qué hace? ¿Qué hace uno como papá? Algunas veces, no siempre. Y no, quite, vaya para allá, ahorita estoy cansado, ¿no? ¿Cierto? No, lo hicimos. En cierta manera el Señor lo hará así. Nunca los conocí, ustedes no me... ¿Quiénes son ustedes? Tremendo, ¿no? Allá nos llevaremos sorpresas. Entonces, hermanos, debemos vivir en continua dependencia con el Padre. Como Él dependía, aquí hay unos textos, Proverbios 3, Isaías 41. El Señor va a buscar, hermano. ¿Está el Señor orando por eso ahora? Hoy está el Señor orando, porque orar algunos piensan que es la actitud, rodillas, de clamor. En la parte humana siempre lo hizo así, pero en la parte divina Él cómo está intercediendo por nosotros. Porque la palabra orar es hablar con Dios, ¿cierto? Humanamente nos arrodillamos y hablamos con Dios. Amén. A eso hacía Jesús siempre. Él se retiraba a un monte a orar en la soledad. No al desierto, sino a un lugar desierto que es diferente. Y de rodillas le oraba al Padre. Pero ahora en su presencia Él cómo intercede por nosotros. A la diestra, tú a tú. Padre, no. Padre, mira, yo velo por él. Ten paciencia con Héctor, ten paciencia con Silvia, Señor, no. Porque Él ya está tú a tú, divinamente, está ya intercediendo. Porque hay un acosador todavía, aún no ha sido sacado de ahí. Alguien está echándole a usted el agua. Y está ahí. ¿Quién es? Apocalipsis capítulo 12, el acusador, el diablo, diabolos. Esa palabrita se va a usar ahorita que veamos en Tesalonicenses capítulo 4,
versículo 10 y 11, 10 al 12, donde estamos. Y se usa esa palabra para las personas que están ociosas. Y increíble, el Señor lo usa en Timoteo, cuando usa la palabra diabolos, hablando de las mujeres ociosas. Pero también hay hombres ociosos, vamos a ser equilibrados, ¿no? Usa el término diabolos, el diablo, el acusador. Él está ya acusándolo. Hermano, valga la palabra y perdón con respeto. Le estamos dando, abro comillas, con respeto, ocasiónale el demonio, papaya, le estamos dando papaya. ¿Qué piensan ustedes qué creen ustedes que piensa Satanás de ustedes? Piensen, ¿qué creen ustedes que piensa el Señor de nosotros? Imagínense, ¿cómo pensará el enemigo? Lo tengo cogido, está en mis manos, él no puede leer su pensamiento ni su corazón, él ve sus acciones, y la medida en que también poco ora, poco se congrega, poco lee la Biblia, está en mis manos. Entonces él empieza a actuar. Poco tiene su mente cosa de las cosas buenas. En esto pensad. Se llena nuestra mente de la depresión, de la tristeza, de las cosas negativas y oscuras. Y el Señor no quiere eso, hermano. Pero Satanás aprovecha. Entonces tengamos mucho cuidado. Pero eso se soluciona, hermanos, en una dependencia permanente. Y eso tiene que ver con la autosuficiencia, ¿no? Tiene que ver con, el Señor es proveedor de qué, hermanos. Cuando hablamos de autosuficiencia, Él es proveedor de qué. Ayúdeme, ¿de qué? De todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? A ver, dígame algo en todo. ¿Pero qué? ¿Cómo qué? Todo es todo, ¿pero qué? Las fuerzas que necesitan. Fuerzas, muy bien, ánimo. Provisión, alimento, comida, muy bien, ¿qué más? Salud, muy bien. ¿Ah? María. Vida. Ese es un buen tema de oración en las mañanas. Yo siempre me levanto, Señor, gracias por prestarme, yo oro así, perdóneme el ejemplo, pero Señor, gracias por prestarme el alma un día más, porque en cualquier momento Él la reclama a partir de ese día para abajo. Entonces, Señor, pasé la noche, devolviste el alma, gracias, Señor, porque puedo vivir para ti. Trataré de hacerlo perfecto, y si no, Señor, perdóname. Y ahí vamos. Pero hermanos, Él es proveedor de todo, no tengamos duda de eso, y Él lo va a enseñar a través de eso. Entonces, otro tema de oración que yo veo, dependencia en el Padre. ¿Cuál es el propósito? Entonces, ¿cómo oraría, por ejemplo, en esta segunda? ¿Cómo oraría Jesús? Demos un ejemplo. El tema es dependencia en el Padre, ¿cierto? Ese es el tema de la oración. ¿Cómo oraría Jesús humanamente? ¿Cómo oraría? ¿Qué palabras usaría? Él es tan espiritual que usaría palabras grandilocuentes, misteriosas, espiritualoides, bíblicas. No. ¿Cómo oraría Él? Bueno, pero deme palabras. Pónganse en los pies de Jesús. Señor, que se acerquen. Miren que en la oración de Juan 17 él dijo, Padre, te alabo. Señor, que ellos me amen. Señor, yo quiero ser deseables para ellos. Y él no podía obligarles. Señor, que me busquen. Señor, haz que me busquen. Que se den cuenta que me necesitan. ¿Y cómo haría eso? ¿Cuál sería? Pero que se den cuenta que me necesitan ¿cuál sería la oración específica? Pablo lo ora en Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo era la oración de Pablo. Muchas de las oraciones que están acá son casi de las mismas que haría el Señor, están inspiradas. Y Pablo oraba porque nuestro entendimiento fuese abierto, lo que acaba de decir Héctor. Señor, hazles entender. Y tristemente en Marcos 6:46, 6:52, él anda sobre el mar y yo imagino no sé, él va andando sobre el mar y hace como que va a pasar de largo, ¿se acuerdan? ¿Ven la historia, no? Marcos dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. El verso anterior. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ellos lo vieron y dijeron, nos va a pasar. ¿Qué hicieron los discípulos? Se asustaron. Pero él, ¿por qué hizo eso, hermanos? ¿Por qué hizo como que quería adelantárseles? Les tomó el pelo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Como que, bueno, si no me van Y fíjense lo que ellos dijeron, ¿qué sucedió en el verso 50? Ellos se turbaron, pensaron que era un fantasma, gritaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque no reconocían aún a su Señor. La razón está en el verso 52. Porque aún no habían entendido por lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
Puede estar el Señor orando por nosotros ahora, hermanos, que nuestros corazones no sean endurecidos. Ahora, la gran pregunta, para no alargarnos mucho y por tiempo ya terminamos. Hermanos amados, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida que endurece el corazón? Algo que me digan ustedes que hacemos, consciente o inconscientemente, que endurece el corazón. ¿Quiere el Señor que tengamos corazones endurecidos? No, definitivamente no. Pero nosotros hacemos cosas. Efesios capítulo 4, desde el versículo, por dar un contexto, bueno, el principal es el 30 más o menos, pero comienza desde Efesios capítulo 4, versículo 17, más o menos 17, hasta el versículo 30. ¿Qué cosas hacemos que endurecen el corazón? Dígame cada uno de los que están aquí, por lo menos uno, piensen. No orar, muy bien. No orar, ¿qué significa, hermana? Cuando usted no ora, ¿qué es? ¿Qué es? Oración. Yo no oro. ¿Por qué no ora, hermana? Que puede hacer todo, porque usted no confía en su Señor, ¿cierto? Otra cosa, y eso endurece el corazón. Otra cosa, no leer la palabra. Virgilio, otra. Bueno, no humillarse, ¿no? El Señor dice, el corazón soberbio, desprecio, pero al humilde y al humillado, recibo. Muy bien, otro, rápidamente. Enojo, no perdonar, eso nos pasa muy seguido. ¿Qué más? No reunirnos. Lean el contexto de Hebreos. Hebreos 10:25 hasta el 26 en adelante. Lean bien gramaticalmente porque hay una advertencia. Que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ¿cuál verdad? La que acabo de mencionar de ahí para atrás, que es congréguense. Eso es una norma y hay una advertencia. A mí siempre me llamó, por eso a mí me encanta reunirme, porque si no caigo en la condenación. Para mí, lo veo así, de Hebreos 10:26, porque si peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera y expectación del juicio. Y da las razones, ¿no? Porque estamos despreciando la comunión con el Señor. Estamos diciendo, no necesito, soy autosuficiente, me puedo defender, y eso es un grave problema en la vida de muchos creyentes. Muy bien, me han dado razones. Es muy delicado porque porque les dije ahorita que la iglesia, usted fue incluido en la iglesia. ¿Quién lo puso en la iglesia? El Señor. Humanamente usted es miembro de una congregación. Usted está obligado por pacto, hermanos. Es un trato con Dios. Si usted le falla a Dios, allá usted. Y si le falla a los hombres, pues los hombres vaya y venga. Pero con Dios es delicado, porque esto es un pacto de reunirse aquí para aportar acá, por decirse, el Señor le confirmó acá, para que acá crezcamos. ¿Por qué no crecemos? Porque hay muchos que no están haciendo su parte. ¿Sí? Estuvimos haciendo una visita antier una visita, y yo molestaba a uno de los niños que tenía el brazo todo flaquito, y yo le decía, mire, usted puede tener este músculo así grandote, y él se sorprendió de verme la pepa ahí, pero ¿cuál pepa? Yo estaba fingiendo. Entonces le decía, usted tiene que hacer ejercicio. ¿Qué pasa si yo ejercito este brazo? Solamente este brazo. Voy a ser fuerte, y si no ejercito entonces voy a hacer un brazo fuerte y un brazo débil. Y eso pasa en el cuerpo. Hay unos que están más ejercitados, hay otros que están menos ejercitados. Hermanos, la idea es que todos estemos trabajando, porque eso es algo que el Señor va a orar más adelante, la unidad. Cuando habla de la unidad no dice, pues la palabra lo dice, unidad. Muy bien, que entonces dependencia, propósito, entiendan lo que significa. Y para terminar este punto 3, responsabilidad en el servicio, ¿no? Y di unos textos, hay un poco de textos aquí que tengo ahí, no están en la presentación original, pero estos son mis respuestas, deben buscarlos en la Biblia, ¿no? Me gustó Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor va a orar, Señor, que Carlos me ame, que tenga un corazón obediente, que sea responsable al predicar, que sean responsables al discipular, que Señor tengan carácter, que me conozcan. Esa es la oración del Señor. Él no usa la oración de los 15 minutos. Él quiere que imitemos su ejemplo, hermanos, que sean como Él. En Corintios lo dice, en 1 Corintios 11:1, lo dice en Efesios 5:1. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. La falta de perdón,
la obediencia, la falta de la palabra, la falta de la oración. Los dones hay que ponerlos a vivir, a practicar, hermano. No hay excusa para ninguno de los que estamos acá presentes de decir después de mínimo 3 años, por dar un tiempo de 3 años, que usted no conozca el don por el cual el Señor le ha puesto acá. ¿Alguno de ustedes no conoce el don todavía? Si les preguntara cuál es su don, deberían ya tenerlo identificado. Servicio es un don, pero el servicio se tiene muchas ramas. Entonces se puede... Todo el aspecto del discipulado implica servicio y tiene que ver con un don, pero es un don que da el Señor. Hay otros que no tendrán la capacidad del servicio, pero tienen otras capacidades. Si yo le preguntara, y no los voy a hacer avergonzar, pero piensen, hermanos, Dios les dio un don. Su espíritu se lo dio, se lo entregó. Usted ya lo tiene que sumarlo a la iglesia. Esta iglesia es y será lo que sus miembros somos. Pero para eso necesitamos aprender de Cristo, ¿no? Formar su formación completa, ¿verdad? Permitir ser moldeado. Jesús oraba por eso. Miren que en Marcos, termino acá, me falta esta, para terminar, no perder esas 5, ¿no? Unidad con Él y entre ellos, testimonio. Hay una causa, hay un efecto, hay un propósito. Y esa es la oración en Juan 17, 21. Que sean uno, ¿para qué? ¿Por qué Él oraba? Para que fuésemos uno. Miren Juan 17, ¿qué dice? Yo ahí lo resumí, 17, 21. ¿Por qué no hay conversión en la iglesia, en cierta manera? ¿Por qué no vemos efectos? Debería verse, ¿no? Y lo hay. Pero necesitamos ser más agresivos en eso. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este año, en el discipulado. Salir de estas paredes. Y obviamente discipular de manera personal, grupal, en hogares, como sea, pero lo vamos a hacer, hermano. Así toque uno solo hacerlo, pero necesitamos formar el equipo de la iglesia para este trabajo que el Señor nos manda hacer. ¿Cuál es la razón? Vea, ¿qué dice Juan 17, 21? Lean el texto. ¿Y por qué la gente no cree, hermanos? Nos ven agarrados, nos ven desunidos, faltos de amor. Nos ven simplemente asistentes, mas no creyentes comprometidos. Faltas desesperanza. ¿Sí? ¿Usted cómo le llega a una persona cuando le pide ayuda y usted, como dicen por ahí, se junta el hambre con las ganas de comer y llega el deprimido con el deprimido y los dos deprimidos? El uno cristiano y el otro inconverso. No, hermanos, así no. Entonces todo esto es lo que vamos a entender, porque el Señor, todo esto, miren, todo esto fue lo que yo estudié. Lo que viene con juntarnos con Jesús. Y les voy a dejar a partir de aquí, hermanos, otro tema de otra tarea. Aquí hay otro tema. Aquí hay otro tema. Si ustedes estudiaron, aquí hay otro tema de oración del Señor. ¿Listo? Entonces, oración. Miren, nomás ahí comienza. Miren, busquen ahí. Ahí hay 3 temas de oración. ¿Cuáles serían? Les ayudo ahí. Autoridad, ¿qué más? ¿Poder en dónde? En su nombre, ¿no? En su nombre es que vamos. Y también, aunque ya lo vimos, pero en algunas repite, ¿cuál sería la otra? La comunión. Pues las 2 nuevas que vemos, autoridad y poder. ¿Cómo oraría Jesús? La idea, hermanos amados, es... No sé si en la vigilia lo hagamos, pero tenemos que hacerlo. Vamos a tomar los temas que hemos identificado por los cuales ora el Señor y vamos a tratar de orar como oraría Jesús. Pero para eso necesitamos prepararnos, amados hermanos. No es simplemente, tenemos que sentir ese aspecto. Primeramente, tratar de abrir nuestros ojos, hermanos, en la oración. Por eso me gustaría mucho enriquecer la vigilia, hermanos, en ese aspecto. Anhelo que la vigilia sea realmente de oración, sea una vigilia de clamor. No esperar que alguno, pues sí, la palabra es muy importante, ni más faltaba, pero a veces se lucha para que den acciones de gracias, se lucha y se queda esperando para que alguno se levante y hable como por llenar hasta las 9 que nos terminamos. No debe ser así. Vamos a tratar de enfocarnos en orar y vamos a tomar un tema, uno muy particular, en alguno del Señor. ¿Cómo oraría Jesús? Y vamos a tratar de imitarle en ese aspecto. ¿Sí me entienden la dinámica? Vamos a tratar, porque nosotros como hijos, ¿qué hacen nuestros hijos? ¿Qué hacen nuestros hijos? Tratan de imitarnos, ¿no? Entonces vamos a tratar de imitar a Jesús. Vamos a tratar de sentir de crear esa necesidad para la oración que vamos a practicar.
hermanos amados. Ah, mira, llegó la flechita, estaba aquí, pero es que va con la tarea. Ahí está el bombillito, mire, el bombillito que asomó ahí, pero había una tarea. Ya lo borremos, porque si no ustedes no copian. Hermanos amados, les animo, vamos a terminar con una palabra de oración y les animo a que se sigan esa es la vista número, creo que hay más, no sé en qué, pero es el tema del discipulado y la rendición de cuentas, dependencia continua. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias por su participación. Y hermanos amados, vamos a separarnos para orar. Temas de oración rápidamente, pero oremos. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias, Señor, por guiarnos a entenderte, Señor. Ayúdanos, abre este corazón, Señor. Nuestros corazones están endurecidos, Señor, por el pecado, Señor, endurecidos de incredulidad, endurecidos de autosuficiencia, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Como Pablo enseña en Tesalonicenses, Señor, hemos sido enseñados por ti a amarnos de manera fraternal, pero quiero y anhelamos, Señor, que este amor fraternal contagie a otros para traerlos a la fe. Llévanos, Señor, danos la oportunidad de ganar, por lo menos, Señor, antes de que termine el año, cada uno de los aquí presentes, a alguien para el Señor, un discípulo para ti. Señor, danos esa intencionalidad y en obediencia actuaremos. Te ruego, Señor, por tu presencia y por tu espíritu en nosotros, las palabras, el amor, el carisma, la misericordia, la compasión, el esfuerzo y el sacrificio para llegar a personas que están en necesidad, hablarles del amor de Cristo y traerlos a que sean parte como discípulos en esta asamblea para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.